Parashá Re. Hoy, en este Sabbat, se estudia la Parashá Re, que corresponde con la lectura de Deuteronomio 11:26 al 16:19. Si prestaron atención al leer la Parashá de esta semana, debieron notar una frase que se repite varias veces y que dice que Adonai, tu Elohim, escogerá, que el Señor tu Dios elija. La misma frase, o una variación de ella, aparece en Deuteronomio 12:5, 11, 13, 14 y 26:27. Y creemos que esta frase contiene un principio importante que debemos recordar. El hecho de que se repita una y otra vez nos muestra que Adonai quiere que prestemos mucha atención. La verdad es que Adonai es quien escoge cómo, dónde y cuándo quiere que sucedan las cosas, y aún así, tenemos la libertad de elegir obedecerle o desobedecerle. Y aún así, tenemos la libertad de elegir obedecerle o desobedecerle. Pues bien, en consecuencia a nuestros actos, en el capítulo 12, versículos 13 al 16, hay una advertencia para nosotros. Guárdate de ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar sagrado que veas. Solo en el lugar elegido por Adonai, en una de tus tribus, podrás ofrecer tus holocaustos y solo allí pondrás en práctica todo lo que yo te mando. Podrás, sin embargo, siempre que lo desees, sacrificar y comer la carne como bendición que te ha dado Adonai tu Dios en todas tus ciudades. Tanto el puro como el impuro podrán comerla, como si fuese gacela o ciervo. Solo la sangre no la comeréis, la derramarás en tierra como agua. Deuteronomio 12, 13, 16. Debemos tener cuidado de hacer las cosas según las instrucciones de Adonai y no según nuestros propios caminos. Adonai advirtió de que solo podrían ofrecer holocaustos en el lugar sagrado. Dicho esto, debemos tener cuidado de asegurarnos de que lo que escuchamos sea de Él y no esté basado en nuestra propia carne o deseos egoístas. Adonai es el creador del mundo y Él tiene su propio orden para las cosas. Si bien puede parecer inofensivo, es peligroso tomar el asunto en nuestras propias manos y hacer las cosas a nuestra manera. Es muy peligroso cuando damos nuestro propio giro e interpretación a las cosas. Y aunque podamos tener buenas intenciones, en el momento en el que van en contra de los principios de Hashem, pierde su bondad. Bendición si escucháis los mandamientos de Adonai vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Maldición si desoís los mandamientos de Adonai vuestro Dios, si os apartáis del camino que yo os prescribo hoy, para seguir a otros dioses que no conocéis. Deuteronomio 11, 27-28. Adonai
viene a enseñarnos que solo el hecho de atender a las mitzvot, los mandamientos, es bendición. Porque a veces el hombre siente que debido a que cumple los mandamientos y atiende la voz de Adonai, pierde algo de este mundo terrenal. Como, por ejemplo, el hombre que cierra su negocio en medio del día por un cuarto de hora para rezar la tefilá de Minjá, puede pensar que está perdiendo clientes de esa forma. Pero Adonai quiso enseñarnos que no es así. Aun cuando a nuestros ojos pareciera que en esos momentos está teniendo alguna pérdida, cuando se ve el cuadro en su totalidad, cada cual podrá ver fehacientemente que Adonai lo hace todo para bien. Y aquella pérdida que tuvo fue, en sí, para bien. Y lo mismo ocurre en Shabbat. Incluso Mosé, cuando Adonai le dijo que no podía entrar a la tierra de Israel, habrá pensado que aquello era algo muy malo, a tal punto que suplicó ante Adonai, en 515 oraciones, que le permitiera entrar a la tierra de Israel. Y la intención de Mosé no era la de entrar para comer del fruto de la tierra, sino que tenía la intención de favorecer al pueblo de Israel. Pues dijeron nuestros sabios, como podemos ver del Tratado Sotá 9a, que si Mosé hubiera entrado a la tierra de Israel, él habría construido el Bet Hamikdash, el templo, y dicha edificación no hubiera podido ser destruida nunca, porque ningún enemigo del pueblo de Israel nunca pudo tocar siquiera nada de lo que había hecho Mosé. No obstante, precisamente de este castigo, aparentemente muy duro, que recibió Mosé, surgió algo muy bueno. Porque debido a que el templo sí se destruyó, nosotros estamos a la expectativa de su reconstrucción, con el tercer templo. Este será mucho más grande y hermoso que los dos que le precedieron. Y la Shejiná no la abandonará jamás. Y solo el que tiene la cabeza sumergida por completo en la Torá y en el cumplimiento de las mitzvot, le llegará esta bendición. Esto está insinuado en el versículo: la bendición si escucháis los mandamientos de Adonai vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Deuteronomio 11:27, en donde el término et, traducido aquí como la, alude a todas las letras del alfabeto hebreo, desde la primera, la Aleph, hasta la última, la Tab, con la que fue escrita toda la Torá. Y el término asher, traducido aquí como que, contiene las letras con las que se puede formar el término Rosh, cabeza, porque solo al que introduce la cabeza únicamente en la Torá y en los mandamientos, Adonai lo protege de toda angustia y aflicción. Y además, le da una abundancia de bendiciones y éxitos, y no pierde nada de su servicio con él. Pero queremos dar una firme advertencia, y es el mal uso de partes de la palabra de Adonai para justificar nuestras malas acciones o nuestras convicciones erróneas.
Necesitamos leer toda su palabra de principio a fin y comprender la continuidad de la historia que va desde Génesis hasta Apocalipsis. Y esta es la única manera en que encontramos la verdadera y perfecta voluntad de Adonai para nuestras vidas. Lo que tenemos que tener siempre claro es que los caminos de Adonai son más altos que los nuestros. Y sabemos que puede ser difícil de aceptar, pero hay una libertad asombrosa al rendirse a esta verdad. אשריכם העניים, כי לכם מלכות האלוהים. אשריכם הרעבים כעת, כי אתם תשבעו. אשריכם הבוכים כעת, כי אתם תשחקו. אשריכם אם בני אדם ישנאו אתכם וינדו, ויחרפו אתכם ויוציאו שם רע עליכם בגלל בן האדם. שמחו ביום ההוא ורקדו, כי הנה שכרכם רב בשמיים. הרי כדבר הזה עשו אבותיהם לנביאים. אך אוי לכם העשירים, כי כבר קיבלתם את נחמתכם. אוי לכם השבעים כעת, כי אתם תרעבו. אוי לכם השוחקים כעת, כי אתם תתאבלו ותבכו. אוי לכם אם כל האנשים משבחים אתכם, כי כן עשו אבותיהם לנביאי השקר. אבל עליכם השומעים, אומר אני, אהבו את אויביכם, היטיבו עם שונאיכם, ברכו את מקללכם והתפללו בעד הפוגעים בכם. המכה אותך על הלכי, הטה לו גם את השנייה. הלוקח את מעילך, אל תמנע ממנו גם את כותנתך. היה נותן לכל המבקש ממך, והלוקח את אשר לך, אל תתבע ממנו. מה שתרצו שיעשו לכם בני אדם, כן תעשו להם גם אתם. ואם תאהבו את אוהביכם, איזו זכות תעמוד לכם? הלא גם החוטאים אוהבים את אוהביהם. אם תיטיבו למיטיבים עמכם, איזו זכות תעמוד לכם? הלא גם החוטאים עושים זאת. ואם תלוו לאנשים שאתם מקווים לקבל מהם, איזו זכות תעמוד לכם? גם החוטאים מלווים לחוטאים, כדי שיוחזר להם הערך השווה. אדרבה, אהבו את אויביכם והיטיבו, והלוו מבלי לצפות לגמול. ורב יהיה שכרכם, ובני עליון תהיו, כי טוב הוא גם לכפויי טובה וגם לרעים. היו רחמנים כשם שאביכם רחמן הוא. אל תשפטו ולא תשפטו, אל תרשיעו ולא תורשעו. סלחו ויסלח לכם. תנו וינתן לכם. מידה יפה, דחוסה, קדושה ושופעת ייתנו בחיקכם, כי במידה שאתם מודדים יימדד לכם. גם משל סיפר להם. היוכל עיוור להדריך עיוור? הלא שניהם ייפלו לתוך בור. תלמיד איננו גדול מן המורה, אבל כל מי שהושלם לימודו יהיה כמורהו. מדוע אתה רואה את הקיסם אשר בעין אחיך, ואינך שם לב לקורה אשר בעינך שלך? איך תוכל לומר לאחיך, אחי, הנח לי להוציא את הקיסם אשר בעינך, כשאתה בעצמך אינך רואה את הקורה אשר בעינך? צבוע, ראשית, טול קורה מעינך, אחר כך תיטיב לראות את הקיסם אשר בעין אחיך ותוכל להוציאו. עץ טוב איננו עושה פרי מושחת, ועץ מושחת איננו עושה פרי טוב. כל עץ ניכר בפריו, שהרי לא מן הקוצים אוספים תאנים, ולא משיח קוצני בוצרים ענבים. האיש הטוב, מאוצר ליבו הטוב מפיק את הטוב, והאיש הרע, מאוצר ליבו הרע מפיק את הרע, כי מתוך השופע בלב מדבר פיו. ולמה אתם קוראים לי אדוני, אדוני, ואינכם עושים את אשר אני אומר? כל הבא אליי ושומע את דבריי ועושה אותם, אגיד לכם למי הוא דומה. דומה הוא לאיש בונה בית,
אשר העמיק לחפו והניח את יסודו על הסלע. כאשר בא שיטפון, היכה הזרם בבית ההוא, אך לא היה יכול למוטטו משום שנבנה היטב. אבל השומע ואינו עושה, דומה לאיש אשר בנה בית על הקרקע בלי יסוד. כאשר הזרם נגח בו, התמוטט מיד, וגדול היה חורבן הבית ההוא. Por tanto, este Sabbat tomemos un tiempo para reflexionar y deshacernos de las cosas arraigadas en nuestra carne, y elijamos en su lugar aquellas cosas que son de Él. Se cuenta que en el desierto, los israelitas ofrecían una amplia variedad de ofrendas en el altar del tabernáculo. Sin embargo, tras la entrada de Israel, aunque se permitiría ofrecer ofrendas en altares provisionales, hasta que se determinara el lugar exacto donde se erigiría el santuario, solo se sacrificarían ofrendas optativas y voluntarias en ellos. Las ofrendas obligatorias, sin embargo, deben ser ofrecidas únicamente en el Templo de Jerusalén una vez se haya definido su ubicación. Es interesante comparar lo que significaba esta frase. No hará cada quien lo que quiera. En ese momento, con lo que, lamentablemente, significa hoy en día. El comentarista judío Rashi se esfuerza por asegurarse de que no se entienda esta frase de manera literal, sino que se refiere a ofrecer sacrificios en su patio trasero en lugar de llevarlos al tabernáculo o a su sucesor, como Shiloh, donde había una estructura permanente, aunque sin un techo sólido, que funcionó como el lugar central de culto durante más de 350 años. El hecho de que Rashi está en lo cierto queda probado en el versículo 14. Moisés explica que todos los sacrificios deben ser ofrecidos en el lugar designado por Dios mismo, que es uno de los nombres del Mesías. Si no se hace de esta manera, la persona que lo haga no será bendecida y será castigado con la pena más severa posible, la pena de Karet, es decir, ser eliminada póstumamente de la pertenencia al pueblo israelita y de la heredad. Según Levítico 17, 8-9, les dirás también, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que peregrinan entre vosotros, que ofrezcan holocausto o sacrificio y no lo traiga a la puerta del tabernáculo de la congregación, para hacerlo a Yudhei Badhei, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Y, versículo 9, pues hasta ahora no habéis llegado al descanso ni a la heredad que Yudhei Badhei tu Dios te da. Rashi comenta que los términos el Hamoja, reposo, y Nájala, heredad, se refieren a Shiloh, representado en el tabernáculo temporal del desierto, y a Jerusalén, representando al templo, respectivamente. A pesar de que el pueblo de Israel recibió la tierra prometida por heredad y disfrutó de la paz y el descanso en ella, ellos no cumplieron con su parte del pacto al no mantenerse fieles a la Torá. La Escritura advierte en Deuteronomio 8, 19-20 que, si el pueblo se olvida de Yudhei Badhei, su Dios, y sigue a dioses extranjeros, sufrirán la misma suerte que las naciones destruidas por Yudhei Badhei. Deuteronomio 4, 25-31 también nos dice que, si el pueblo corrompe su fe y hace lo malo ante los ojos de Dios, serán destruidos y esparcidos entre los pueblos. Sin embargo, sabemos que, aunque el propósito de Dios era que su pueblo disfrutara de sus promesas, su soberanía predispuso que todo esto solo se cumpliera plenamente con la llegada del Mesías. Su soberanía predispuso que todo esto solo se cumpliría plenamente con la llegada del Mesías.
Hebreos 4, 1-3 nos advierte que debemos temer no caer en la misma situación que el pueblo de Israel, que a pesar de haber escuchado la buena nueva, no creyó y, por lo tanto, no alcanzó la entrada en el reposo. Aquellos que han creído entran en ese reposo, pero aquellos que no tienen fe no lo alcanzarán. Es importante que recordemos estas escrituras y tengamos fe en la promesa de Dios para no perder nuestra oportunidad de entrar en su reposo eterno. En los versículos Hebreos 4, 6, 9, se nos muestra que a pesar de que se les anunció la buena noticia a algunos, no entraron en él debido a su desobediencia. Pero Dios determina otro día, y hoy nos dice que no endurezcamos nuestros corazones si oímos su voz. El autor señala que Josué no pudo haber dado un descanso completo a su pueblo, por lo que queda un descanso por experimentar para el pueblo de Dios. Este reposo será experimentado en los tiempos mesiánicos, cuando el Mesías venga a reinar durante el milenio, lo que resultará en una paz total en la tierra. La Jerusalén celestial, que es nuestra heredad, descenderá como se describe en el Apocalipsis 21, 10. El autor nos lleva a través de un viaje espiritual al monte grande y alto, donde se nos muestra la gran ciudad santa de Jerusalén que desciende del cielo de Dios. Este es el final culminante de la esperanza y el reposo que se nos ha prometido. Es el lugar donde alcanzaremos la plenitud de la vida y estaremos en armonía con Dios. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y cómo podemos acercarnos a Él. Nos insta a oír su voz y a no endurecer nuestro corazón, para poder experimentar el reposo que Él tiene preparado para nosotros. Este mensaje es esencial y trascendental, ya que nos ayuda a comprender el propósito de nuestra propia existencia y a prepararnos para la vida eterna que se nos ha prometido. Así pues, mantengamos una ansiosa expectativa y una inquebrantable fe en la promesa de alcanzar la paz espiritual y la posesión eterna. La venida del Mesías nos liberará de las consecuencias del pecado y la muerte, y nos permitirá presenciar con nuestros propios ojos el gozo y la dicha que Dios ha preparado para aquellos que en Él confían. Shabbat Shalom.